Lo que no hace perder la infancia y la niñez y la inocencia particularmente es saber cómo funciona el mundo, cómo funciona la política. Y bueno, viendo la política chilena vemos en el Estado donde estamos ahora El tema que nos convoca. el tema que nos convoca, que es la reforma de seguridad, que como vemos titular del tercero, escrito por Juan Manuel Ojea, incluye ajustes constitucionales para habilitar pérdida de beneficios sociales e inhabilidades. Rocío Cepeda Mahmoud, ¿en qué momento estamos del gobierno y cómo ves este plan, esta reforma, este ACOT, como le ha llamado el presidente Kast, y su plan de seguridad? ¿En qué sentido, Sebastián? En el sentido de un plan que sea eficiente para acabar con el narcotráfico, con la delincuencia, con el portonazo, con los asaltos, con los homicidios, con los femicidios, con la maldad del mundo. Con la maldad del mundo es imposible. Ningún plan de seguridad podría acabar con la maldad del mundo. Lo que te puedo decir de este plan de seguridad es que, a ver, los planes de seguridad para que funcionen, para que sean eficientes, tienen que ser multinacionales de partida, no pueden ser, tiene que haber tratado y coordinación con los países regionales, con la región, tiene que haber una variedad de también profesiones, tiene que ser integral, pero además tienen que ser medidas que sean complementarias entre sí. Yo puedo poner todas las cámaras, puedo poner todas las herramientas que me puedan entregar pruebas circunstanciales de un delito. Pero si yo no tengo cómo probar ese delito, por ejemplo, por medio de el levantamiento del secreto bancario para descubrir la ruta del dinero, no saco nada con tener millones de cámaras. No puedo estar más de acuerdo con Rocío. Ese es el gran problema, que acá yo puedo decir estoy invirtiendo en cámaras de seguridad, estoy invirtiendo en alta cama, estoy invirtiendo en centros de seguridad, pero el momento de inculpar a las personas, tú no pasas yo no soy abogada, pero dentro de la seguridad se entiende que no se pasa de la prueba, o sea, puede reducir la condena si no hay un delito real, si no sabemos de cuánta plata estamos hablando. Entonces, ahí desde esa perspectiva esto es más show que cualquier otra cosa porque no, difícil. Además que el plan también como que está medio cojo por varias partes, siento yo. ¿Cuáles serían las patas cojas, las principales patas cojas que es muy coercitivo? Es un plan demasiado coercitivo. Coarta la libertad. Está bien, los planes de seguridad tienen que coartar en cierta medida la libertad de las personas para poder aumentar la vigilancia. El aumento de la vigilancia necesariamente va de la mano un plan de seguridad. No, va de la mano con la reducción de la libertad individual en ciertos aspectos. Es necesario, eso es algo que tiene que pasar. Okay. Pero el tema es que acá la seguridad no solamente se combate con medidas coercitivas, con copamientos, con cámaras, no, la seguridad se combate también con medidas educativas, medidas sociales y medidas también territoriales y ambientales. Hay que intervenir los ambientes. Uno no puede llegar y poner 10 policías. La gente es como cuando hablábamos de la frontera, aunque tú le pongáis lo que le pongáis, la gente va a tratar de cruzar igual la frontera. Acá es lo mismo, la delincuencia va a encontrar una forma de salir. Los delitos también se van aprendiendo y se van adaptando al contexto y a la temporalidad. Entonces, no sacas nada con hacer un plan totalmente coercitivo donde lo principal, que el levantamiento del secreto bancario, no está y que no tiene medidas complementarias que tengan que ver con el desarrollo. Me interesa volver a tocar el punto del levantamiento del secreto bancario, pero antes quiero escuchar a Camilo Espinosa. ¿Cuáles son tus opiniones o cómo ves? ¿Cuáles son las principales patitas cojas de este plan de seguridad? ¿Coincides con Rocío a propósito de este copamiento? A mí me pasa que el día jueves, ¿fue el jueves esto o el miércoles? Cuando lo anunció el miércoles. El día jueves nosotros lo analizamos acá. Mi primera impresión era que la derecha tenía un problema de diagnóstico respecto en particular al crimen organizado, porque tiene esta idea de que el crimen organizado actúa fundamentalmente en las calles, como una suerte de delincuencia común, narcotráfico, microtráfico, venta en la esquina, acumulación de pandilla, en fin, como una idea de crimen organizado que de organizado muy poco. Entonces me da la impresión de que no conocían la sofisticación que tienen hoy día, que el Tren de Aragua, por ejemplo, lo conocimos, intervenía no solamente digamos a comerciantes en el barrio en Recoleta y en Bellavista, sino que también intervenía directamente los bancos, tenía ejecutivos que operaban para sí, obtenía y lograba limpiar dinero en cantidades enormes que después los pasaba por criptomonedas para sacarlos del país. Es un sistema complejo que utiliza justamente, tal como decía Rocío, el sistema bancario a destajo. No es una persona con un maletín. No, está bancarizado. Entonces yo lo atribuía eso a un error de diagnóstico de la derecha. Pero que es un error es que eso ha ido cambiando mi convicción. Ya, Okay. a partir de las cosas que hemos ido conociendo
con distintas cosas, porque entre medio el presidente Kast, al menos en su anuncio, metía cosas que por ahí no tenían mucho que ver ni con crimen organizado y ni siquiera con terrorismo. El caso de la ley antibarricada, Ya. el tema que generó mucho ruido de incluir la seguridad en la Constitución cuando ya está. No había dado tanto detalle, al menos en esa primera cadena nacional. Pero ahora sabemos que, por ejemplo, esto lo sacaba ayer La Tercera, el objetivo, lo que quiere meter José Antonio Kast en la Constitución es un artículo que le permita, por ejemplo, sacar o no derechos sociales, beneficios Claro, a personas que cometen delitos. así es. Que está muy alineado con este plan de el registro de vándalos. Copiado y que pegado de quiere- mi ley también. Y también este otro elemento que quiere introducir respecto a lo que pasó con escuelas protegidas. De como personas que en el fondo jóvenes que cometan delitos o crímenes, se le pueda quitar, por ejemplo, la posibilidad de postular a la gratuidad, en fin. Hay un tema ahí que es un rollo que tiene el presidente Kast que quiere incluirlo. Entonces, me da la impresión de que todo lo que tiene que ver con seguridad es más bien una gran cortina de humo que disfraza, en el fondo, medidas que más bien le interesan en lo particular a Kast, como por ejemplo esto de tener la posibilidad de quitar o no beneficios sociales a personas que estén cometiendo estos delitos, como casi como el corazón de, O sea, de este proyecto. Según todo, esto es como una cacheta de payaso. Estamos Es incluyendo una cacheta de payaso. una cacheta de payaso, ¿no? ¿Viste en el circo como los payasos? Sí, Digo, pues. como ya. Sí, ya, todo ya, Suena, ya, pero ya, no entendí. golpea. Es humo, es humo. Bueno, Entonces, porque de hecho el grueso de las cosas que está proponiendo Kast son proyectos que ya están en el Congreso, que se están debatiendo algunos hace bastante tiempo, y solamente lo único que hace es ponerle suma urgencia. Dice que el jueves o viernes se va a presentar esta reforma constitucional, que han querido bajarle el pelo diciendo que no es una mega reforma como ha ocurrido, como ocurrió con el tema económico, sino que más bien una reformita, un pequeño cambio, un ajuste, un maquillaje incluso, deslizaba por ahí un parlamentario, pero no se ve que fuera tan así. Yo creo que da la impresión de que quiere pasar un poco gato por liebre, meter un montón de medidas que más bien apuntan a sancionar y castigar de sobremanera, no sé si de sobremanera, pero poner un castigo extra a las personas que cometen crímenes. y también poder justificar y tener la narrativa de decir, no, es que por esto estamos quitando beneficios sociales, Es ¿cierto? que Es no porque se puede plantear eso. yo entiendo, yo no, de hecho no lo comparto, solamente que para seguir un poco la línea que nos da Camilo, para tratar de entender finalmente de qué se tratan realmente estas medidas. No sé cómo lo ves tú, Rocío, si quieres. Es que son medidas coercitivas. Ya, son medidas coercitivas. ¿Y en qué te ayuda la medida coercitiva? Que tú como población ves inmediatamente el cambio. Entonces las medidas coercitivas a nivel de apoyo ciudadano son muy eficientes, son muy efectivas, porque yo digo, ya, hay delincuencia, pero salgo a la calle y veo un copamiento. Entonces pienso, sí, hay delincuencia, pero el gobierno está actuando. se está haciendo Se algo. está haciendo cargo. Veo cámaras y digo, el gobierno está vigilando. Hay algo, se está haciendo algo. Lo mismo que con la franja. Se sabía que la franja era inútil, pero se hizo por temas comunicacionales y para poder mostrar que se estaba avanzando. Son medidas físicas coercitivas que ayudan al apoyo de la población. Cuando tienes un gobierno como este que está en una situación de crisis, porque este gobierno está en crisis, yo no sé si está en primer tiempo, segundo tiempo, quinto tiempo, yo debería estar en el antetiempo, no sé si existe eso, no me gusta el fútbol. Pero en este gobierno está en una situación de crisis, lo que necesita es aumentar el apoyo popular, porque es la única forma de que lo que quiera hacer el presidente más adelante, que supone que es profundizar aún más el modelo, no le salga hacia atrás con gente de su mismo espacio político. Si ese acá es el riesgo. Claro. Ahora, Entonces, él necesita ese apoyo. Ahora, perdón, Camilo, Sí, no. yo coincido totalmente con Camilo que yo creo que ellos saben y todos sabemos que los narcos no están parados en las poblaciones. Ya eso ya no existe. El narco vive en Vitacura y maneja un Audi. Y trabajan un BMW. de ejecutivo en los bancos también. El mismo caso de este narcotraficante que estaba viendo un cortito de este narcotraficante uruguayo, Sebastián Marzán. Ya. Que el tipo lavó un montón de dinero otra vez, se fue a instalar en Paraguay, estuvo viviendo en Bolivia, tenía 3 o 4 pasaportes, y el tipo era dueño de discotecas, bares, fondos de inversiones, gimnasio, un montón de empresas, y después, por eso mismo Uruguay tuvo que darle el pasaporte legal, porque él tenía todo en regla y estaba todo bancarizado. ¿Cachai? Entonces uno dice, el narcotráfico actual, no vemos a Pablo Escobar,
No vemos tampoco al capo de la droga que vive en la pobla, es otro tipo de narco. Y eso ellos lo tienen que saber. Yo no creo que sea una falta de él. Sebastián Marcel. Esta caricatura que instaló la derecha, se acordarán todos los dichos de Carla Rubilar diciendo, oye, pero No usan los no usan los bancos, no hacen transferencias bancarias. Esto es súper ridículo. No solamente sí realizan transferencias bancarias y lavan hasta 13,5 billones el año pasado en transferencias bancarias para lavar activos por parte del crimen organizado y sobre todo el narcotráfico, sino que además incluso están insertos en nuestro sistema bancario, trabajando como ejecutivos, trabajando desde altos puestos, desde los bancos de nuestro país. Entonces, ya el que no quiere ver es porque está siendo cómplice. No, y hay que decir también, por ejemplo, hablábamos ¿cuándo fue? La semana pasada, con periodista del Mostrador, Carlos Vaso, que tiene una beta de periodismo policial. Y él nos contaba, por ejemplo, el nivel de introducción, de penetración que tenía en Chile la mafia albanesa. Que por ahí no ha sonado mucho, pero era súper sofisticada. O sea, era un nivel de la cantidad de plata que mueven dentro del país. A ver, y cuéntanos lo sacan. cómo operan. Es bien complejo. No me acuerdo ahora exactamente cómo era en concreto, pero sí me acuerdo que después también pasamos al tema del Tren de Aragua. ¿Ya? Y el Tren de Aragua, por ejemplo, el Tren de Aragua, nosotros no... La fiscalía, cuando empieza a salir el nombre del Tren de Aragua, no tenía idea. El Tren de Aragua se empieza a conocer, se conoce en Puerto Montt, que tampoco era un área, digamos, de gran influencia del Tren de Aragua, fuera, por ejemplo, lo que ocurre en Iquique, en Santiago mismo, en fin. Ahí estamos viendo uno de los reportajes respecto a la mafia albanesa. En el caso del Tren de Aragua, todos nos empezamos a enterar de que existía esta organización conocida como el Tren de Aragua, porque en Puerto Montt hubo un romance entre un miembro del Tren de Aragua con una trabajadora sexual que operaba para el Tren de Aragua, y que se enamoraron, y que después se enteraron los mandamases del mundo del Tren de Aragua. Hubo asesinatos, hubo una situación, y eso se denunció, se conoció justamente como testimonio al sujeto que se había enamorado. Y ella es la que denuncia. Claro. Y ahí se conocen y empiezan a decir, oye, ¿qué es el Tren de Aragua? Y empiezan como a googlear, así como los fiscales. Imagínate ese contexto, como los fiscales. Y cacharon que el Tren de Aragua llevaba operando en Chile 5 años, que era una estructura gigante. Empiezan ahí a tirar un poco el hilo de lo que es el Tren de Aragua. Y hoy día sabemos que es una organización de crimen organizado que está en un montón de regiones en el país, que opera a alto nivel. El trabajo que ha realizado, por ejemplo, el fiscal Barro, que uno de los que al menos en la región metropolitana va como punta de lanza en materia del combate al Tren de Aragua, ha descubierto el que hizo todos estos allanamientos en los bancos, en fin. Entonces es una situación, y así opera el crimen organizado. La droga, el tema del crimen callejero, la cuestión de la calle es lo el mismo, micro. Es lo primero, digamos. O sea, cómo tenían atemorizado a todos los locatarios de Bellavista también era bien impactante. Que los tipos eran, nosotros te ofrecemos protección. Y si no aceptas mi protección, te baleamos, ¿cachai? Como que generamos problemas afuera. Entonces, ¿qué pasaba? Habían baleos afuera de discotecas, de locales, y todos decían, esa discoteca es mala, ¿cachai? Como que no vayamos para allá. Y eso lo hacía el Tren de Aragua para intimidar a esos locatarios. Era como la fórmula que hacían para generar, digamos, problemas. Y los tenían a todos, y iban y cobraban plata, ¿cachai? Como recaudación. Entonces, eso es lo más mínimo, es lo más bajo en términos de... Porque después empiezan a contaminar la política, se meten con el mundo. Recordemos lo que pasó con las Fuerzas Armadas, que acá también prende mucho de que las Fuerzas Armadas ayuden en la colaboración del combate al crimen organizado, pero lo más probable es que eso también provoque que ese contacto que hay, Fuerzas Armadas, crimen organizado, se transforme en que el crimen organizado contamine las Fuerzas Armadas, lo que pasó en la facha. ¿Tú te refieres por el tema del traslado? El traslado de drogas, lo que hemos descubierto también en Carabineros, en PDI, son cosas que... Los militares entraron droga en un auto que le metieron la droga entre medio de los recovecos del vehículo, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea también lo hizo. ¿Y se acuerdan quién fue la que desbarató todo eso? Trinidad Steiner. La fiscal regional de Tarapacá. Gran fiscal, María no tan buena ministra. No tan buena. Oye, sí, hay que ser justo, no les obliga. Sí. Gran fiscal, Oye, más no buena ministra. Justo con las medidas viene de la mano pérdidas de derechos sociales. Hay gente que dice, bueno, si tú delinques, está bien que la sociedad te castigue de alguna forma. Eso es lo que piensa el gobierno, y por eso quieren hacer un cambio constitucional, que este nuevo artículo 9 bis, que modifica el marco
en la Carta Magna antes de avanzar con la pérdida de beneficios sociales para condenados, para que éstas tengan un respaldo explícito en la Carta Fundamental. Y la reforma permitiría establecer restricciones para personas condenadas respecto a prestaciones financiadas por el Estado, salud, educación, trabajo, seguridad social, exclusión que podría aplicarse durante el cumplimiento de la condena y por 5 años adicionales. Además, Camila Musante, una inhabilidad de 15 años para acceder a medidas alternativas como libertad condicional y otros beneficios penitenciarios. Te lo pregunto esto como abogada, también como política. ¿Qué te parece esta medida? A mí me parece que esta medida es copiar y pegar del gobierno de Javier Milei. No es inconstitucional. Y creo que podría llegar a ser inconstitucional. O sea, acá también el llamado es a los parlamentarios que, tal como lo hicieron con los aspectos de la mega reforma, que los llevaron al Tribunal Constitucional, que se burlaron, dijeron de ninguna manera esto va a tener algún asidero, y hoy día está peligrando la mega reforma en el TC. Yo llamaría también a que se cuestione la constitucionalidad de este tipo de medidas, porque fíjate que, por ejemplo, ¿qué beneficios sociales estamos hablando? ¿Estamos hablando eventualmente de la PGU? ¿Estamos eventualmente hablando de la implementación de la reforma previsional? Porque si es así, eso se hizo mediante una reforma constitucional. Entonces, ¿me entiendes a lo que voy, o no? El punto es que ellos quieren reformar la Constitución para que ahora que es inconstitucional, luego no lo sea. Y en esto yo quiero poner un antecedente sobre la mesa, que es las escuelas protegidas, que también ahí querían quitarle la gratuidad a las personas que se eran involucradas en esto, y el TC, la tercera cámara que le dicen al Tribunal Constitucional, lo declaró inconstitucional, 7 votos contra 3. Camilo Espinosa, ¿creéis que lo logren hacer, esto de cambiar la Constitución para lo que es inconstitucional no lo sea? Se ha hecho en otras ocasiones igual. Es interesante porque hoy día se puede con 4/7. Antes se podía con 3/5 y esos 3/5 eran considerados enclaves autoritarios de la dictadura. Un invento de Pinochet que había que liquidar, y qué bien nos vendría ahora esos 3/5 justamente para que no pasen este tipo de cambio que quiere hacer el gobierno. Hay que ver si logra los 4/7, por ejemplo, para hacer el ejercicio matemático rápido. Pensemos en el Senado, que es más fácil hacer el cálculo. Son 50 senadores, la mitad son 25, ese es el 50%, digamos un medio. Si son 4/7 son 29, o sea, requieren 4 votos más, y que no los tienen al menos en la teoría. Ahora, a mí me pasa que en general las medidas de seguridad lo vimos en la última encuesta CADEM, y también algo me parece que traía también la encuesta Criteria, que hay un respaldo generalizado de la ciudadanía a las medidas para fortalecer la seguridad, las que está proponiendo Kast. De hecho, en la última encuesta CADEM, no sé si tenemos el gráfico ahí, Julio, pero estaban todas las medidas así desglosadas, una por una. Y el nivel de apoyo era impresionante. O sea, alguna sobre el 80%, y la que menos apoyo tenía, que puede ser esto de la ley Naín Retamal 2.0, tenía igual no me acuerdo ahora, pero pongámosle un 59%. Pero eso tiene una explicación igual. Sí, lógico, entonces Sí. a lo que voy es que tampoco yo no vería tan raro que sectores de oposición digan, sabéis que la gente apoya esto, apoyémoslo también. Tal cual. ¿Cachai? Entonces, Sí. no pasa lo que ocurre con la mega reforma tributaria. Ahí estamos viendo el gráfico, fíjense, el azulito es el nivel de adhesión. Y el que tiene menos adhesión es justamente el último que le había comentado yo, esto de la ley Naín Retamal 2.0, que establece a policías, carabineros, gendarmería y militares que actúen en legítima defensa tengan la protección legal, esta protección legal especial, que no es otra cosa que la legítima defensa privilegiada. Pero fíjense que pese a que es la que tiene menos, tiene un 59% de apoyo y solamente un 33% está en contra. Entonces son niveles altos. Entonces yo no vería tan extraño que sectores de oposición... No pasa con eso está diciendo. Con la mega reforma de Quirós era impopular. Claro. Tenía muy malos números. Y aún así el gobierno, pese a ello, dijo, vamos contra viento marea. No hubo nadie de derecha casi que se descolgara, salvo en artículos muy puntuales, pero el corazón pasó intacto, pese a que era muy impopular. Pero ahora imagínense, esto es popular. Yo no vería raro que sectores de oposición se sumen. Y ese es el problema, que estamos en medio de una crisis de seguridad, y en medio de una crisis de seguridad la sociedad pide medidas coercitivas. También estamos en una crisis de confianza con la ciudadanía, con todas las instituciones, y sumado a eso hay un tema que
que se instaló en Chile la idea de que el gobierno anterior fue representante del desorden, por lo tanto hay que volver al orden. Y ese fue un discurso que se instaló y es por eso que este tipo de discurso hace sentido. Esto no está pasando solo en Chile, está pasando en toda Latinoamérica, ya pasó en Europa, ya pasó en Estados Unidos, ya pasó en varias partes. Pero tiene que ver con eso. Entonces la gente evidentemente va a apoyar estas medidas que te llamen a la orden, que te llamen al consenso, que te llamen a centrarte de nuevo y estar ahí ordenadito, casi en fila india, haciendo caso a lo que nos dicen. ¿Para qué? Para poder dar por la sensación de estabilidad y bajar los niveles de incertidumbre, que es lo que se busca, ¿no? Pero esto es temporal. Y eso es lo que hay que entender. Los procesos políticos no son eternos. Y ahora estamos, después de un gobierno, que fue un gobierno más bien de corte, intento de corte progresista, pasamos a una ola conservadora que lo hablábamos, ¿te acordáis, Cami? Cuando Sí. lo hablábamos, íbamos a pasar, y el Camilo decía, yo me acuerdo, ahora viene una ola conservadora profunda, hace 4 años atrás, estáis diciendo eso. Sí, y Sí. eso, y lo que ha pasado Y en la era historia. parte, Bueno, ¿por qué se repite? Porque, amigo marxista, historia cíclica, se repite la historia. Entonces uno mira eso y dices, ya, podemos instaurar medidas coercitivas, pero esas medidas coercitivas a la larga igual van a generar un retroceso social, y ese retroceso social va a generar problemas y crisis sociales que pueden terminar nuevamente en revuelta, y así el mundo y los procesos sociales y políticos van avanzando. Entonces, podemos decir, sí, la gente está en esto y la oposición está aplaudiendo también esta medida, pero ¿hasta qué punto esto es un reflejo real? ¿Y hasta qué punto esto se puede hacer a largo plazo? Está el tema, por ejemplo, del uso de la fuerza en Carabineros. Hay reglas de uso de la fuerza y hay reglas de uso de la fuerza que se están tramitando acá, Sí. y hay reglas de uso de la fuerza a nivel internacional. El policía no puede simplemente sacar un arma y disparar. La única razón para ocupar un arma o para justificar el uso o la potencialidad de dañar es cuando la vida del efectivo o la vida de un tercero está siendo puesta en peligro realmente. Eso es lo que dice la Organización Internacional. Ay, además que, Y de ahí parten las reglas de uso de la fuerza. además que solo una pequeña acotación, se trastoca también el tema de la ideología política en esto, porque por ejemplo, si uno ve a los alcaldes, el mapa de los alcaldes, el otro día tuvimos acá a Max Luxich y contaba él que estaba en contra de que los militares salgan a la calle Así para es. situaciones de control de crimen organizado o que realicen funciones que normalmente le competen a las policías. Porque el militar no está preparado. Ajá. Incluso está en contra de los policías municipales. Ojo, que algo que por ahí es bien popular entre los alcaldes. Y él es un representante, es independiente y todo, pero fue respaldado por la derecha en Huechuraba. Por otro lado tenemos al alcalde de San Bernardo, que es PS, Christopher White, que quiere militares en la calle. Y que lo hice constantemente. Tomás Bodanovich también ha coqueteado con esa idea. Entonces es algo que hay como que a veces el tema político, sobre todo conociendo las distintas realidades, los alcaldes son los que están ahí, digamos, palpando tal vez la realidad concreta de sus comunas específicas. Y por ahí se basan mucho en esa realidad para, en el fondo, tratar de empujar ciertas medidas. Pero el tema político, evidentemente, ahí, por ejemplo, toma un rol secundario. Que ¿cachai? tenéis liderazgos distintos, porque el liderazgo del alcalde es un liderazgo vecinal. El alcalde es el mejor vecino. Y por lo tanto el alcalde tiene que defender a su comunidad, a su territorio en particular. Pero cuando tienes un congreso, el congreso supone que tiene que abogar por la estabilidad institucional del país. Por lo mismo, son distintos tipos de voto. La gente cuando vota por alcalde no vota por partido. Vota por carisma, persona, trabajo, gestión. Y la gente cuando vota por congreso, vota por partido. Es Sí, el po. primer criterio. Porque son distintos tipos de representantes. El alcalde tú no puedes esperar que que su ideología esté por sobre la gestión comunal. Porque eso no puede, y no puede pasar. Porque si un alcalde, su ideología llega a estar por sobre la gestión comunal, el alcalde pierde apoyo vecinal. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rocío. Son finalmente estilos de representación Distinto. muy distintos.